doctora Tania Atilano. Tania, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio también. Gracias. Tania, la verdad es que estamos inmersos en estas horas, en estos días, en estos años, pues en la descalificación, en el ataque, en el comentario. No entro a juzgar eso. Forma parte de la dinámica y del torbellino de la opinión y la polémica. Pero el punto de vista que tú ofreces me parece muy interesante. ¿Qué es lo que propones? ¿Que el caso Ayotzinapa sea tratado de qué manera? Bueno, el Estatuto de Roma, que es el que otorga la jurisdicción a la Corte Penal Internacional, nos da la opción de que la jurisdicción de la Corte pueda ser activada mediante referencia directa de un Estado parte. Nosotros somos parte desde el 2005 al Estatuto de Roma. Entonces, en este caso, cumpliríamos este requerimiento. Y bueno, lo que propusimos el profesor Francisco Muñoz Conde y yo en un artículo que publicamos el año pasado es de que por la gravedad del caso, porque además se categoriza como un delito de lesa humanidad, y dado que, por ejemplo, en el reporte de la ONU, del Alto Comisionado, entre la investigación que hizo sobre el proceso del 2014 al 2016, pudo evidenciar lo que sabemos que hubo tortura, detenciones ilegales, incluso hasta la muerte de una persona, de Manuel Blas Patiño, falleció por la tortura recibida. Entonces, pero lo más importante aquí es de que se utilizó al sistema penal mexicano para encubrir lo acontecido el 26 de septiembre en Ayotzinapa y que incluso se cometieron más delitos para encubrir lo ocurrido. Entonces, esto le daría un argumento al presidente López Obrador para decirle a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, mira, o sea, no hay posibilidad de llegar a una investigación y un enjuiciamiento porque, mira, están usando al sistema penal para encubrir el hecho. Pero ahora con las noticias que hay acerca de que si el juez en Tamaulipas ha dictado sentencias absolutorias y el juez en el Estado de México ha cancelado órdenes de aprehensión, 20 y tantas de las 80 y tantas, y además de estas 80 y tantas, muy pocas se han ejecutado, más las filtraciones, más que, por ejemplo, esta orden de extradición para Tomás Herón, como que tampoco se agiliza. Entonces, todos se van sumando argumentos para que López Obrador pueda decirle al fiscal, mira, o sea, es que yo lo he intentado, está la Comisión de la Verdad, está la Unidad Especial en la Fiscalía General de la República, pero la complicidad es tal que los jueces no me lo permiten, que tengo filtraciones, entonces te pido a ti, fiscal, que lo investigues. Y esto agilizaría mucho porque según el Estatuto de Roma, cuando se refiere de manera directa por un Estado parte, entonces ya no tiene que pasar por otros requerimientos como es de que la sala de cuestiones preliminares ya no tiene que dar el visto bueno si sí se inicia la investigación o no. Entonces aceleraría un poco también la situación. ¿Qué ventajas, Tania? Porque uno de los puntos que nos preocupa a muchos es el hecho de que un proceso tan delicado, en una situación política tan delicada como la que se vive en México, pueda ser afectado por los intereses políticos de alianzas con los militares o de lucha de la oposición tratando de desacreditar esa alianza y otros factores electorales, políticos y partidistas. Ese es el temor principal. ¿Qué podría suceder? ¿Cuál sería el beneficio si pasara esto a la Corte Penal Internacional? Bueno, en principio, la primera ventaja que yo le veo es de que sería un órgano imparcial que podría garantizar la investigación y el enjuiciamiento. O sea, como ahorita se está viendo, está todo así como muy turbio. Garantía de imparcialidad, pues está muy lejos como de garantizarse y llegar a la verdad. Y lo otro muy importante también es de que si ustedes se fijan, las órdenes de aprehensión han sido giradas por delitos tipo de delincuencia organizada, tortura, homicidio, desaparición forzada, pero no por delitos de lesa humanidad.
Y Ujú. esto creo que realmente no le hace justicia a la víctima porque el delito de homicidio fue construido pues para pues, así crímenes del orden común, ¿no? Para un privado, un particular que priva de la vida a otro particular, pero no para no para el uso del aparato del Estado y de agentes del Estado para cometer delitos. Y además en el caso de Ayotzinapa, crimen organizado también ahí. Entonces, investigar el asunto por homicidio, enjuiciarlo por homicidio, no captura la calidad de injusto, ¿no? El de que ocurrió. Además que el delito, así como está definido en el Estatuto de Roma, también prevé un delito que se le llama el delito de persecución, y esto se define como la privación de derechos fundamentales por pertenecer a un grupo étnico o político. Y esto para nada se ha estado mencionando, y yo creo que esto es muy evidente en el caso de Ayotzinapa, porque fueron privados de derechos fundamentales por su filiación a un Modelo postura política de educativo. izquierda y Ujú. además a un grupo étnico, puede ser porque es un delito también donde se ve muy claro que el racismo que hay que hay también tintes racistas en esta privación de derechos fundamentales. Entonces, este delito de persecución que no está contemplado a nivel nacional y que yo creo que para las víctimas sí sería muy importante que las cosas se llamaran por su nombre, porque de otra forma los estás banalizando. Ujú. Tania, durante la época del propio Enrique Peña Nieto, se autorizó, el Estado mexicano o el gobierno federal en turno, autorizó en ejercicio soberano un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que interviniera en México, investigara el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI. ¿Sería un gesto similar a aquel el que podría realizar hoy el presidente López Obrador, dándole la apertura en un ejercicio soberano a la Corte Penal Internacional para tomar el caso de Ayotzinapa? Sí, sin dudas es una cuestión también que tiene este carácter simbólico como el del GIEI, pero incluso este va más allá porque el GIEI pues no tiene las capacidades de hacer una investigación penal y de hacer un enjuiciamiento, ¿no? Y como no tiene este mandato, pues tampoco tiene la posibilidad, por ejemplo, de dictar una orden de aprehensión Ujú. o de extradición que la Corte Penal Internacional sí. Entonces, por ejemplo, en el hipotético caso de Tomás Herón, pues no es lo mismo que la FGR, la Fiscalía General de la República solicite la extradición a Israel que a lo mejor la Corte Penal Internacional. O sea, este peso también. Ujú. La otra ventaja que nos da es que como son delitos de orden internacional, el delito penal internacional nos da también ciertas excepciones por ser también delitos excepcionales. Entonces, uno de ellos es de que pues, estos delitos no prescriben, Ujú. y la otra es de que puede también abrir la ventana para que los llamados delitos, los delitos ocurridos durante la llamada guerra sucia puedan perseguirse bajo este delito de lesa humanidad. Ahí sí no podría la Corte Penal Internacional porque la Corte Penal para el caso de México solo sería competente a partir del 2005 para adelante, pero Ujú. sí que delitos de lesa humanidad pueden investigarse de forma retroactiva. Es una Ujú. ventaja que nos da, es Ujú. una de estas excepciones que nos da el derecho penal internacional para precisamente evitar la impunidad de estos casos. Ahora, Entonces, estos son los pros. ¿Qué uh-huh. contras? Porque uno de los problemas, entiendo, es los periodos demasiado prolongados, la tardanza de la Corte Penal Internacional en ir investigando y pronunciándose sobre estos temas. La propia Corte Penal Internacional tiene desde hace, pues no sé, 10 años una solicitud de una denuncia por genocidio contra Felipe Calderón Hinojosa y no ha podido avanzar. ¿Qué tanto se correría ese riesgo de que se pasara demasiado tiempo para emitir una sentencia la Corte Penal Internacional? Sí, sin duda existe este riesgo, pero bueno, ya es un nuevo fiscal, entonces este fiscal ha declarado que ya no, o sea, ya no está la posición no está la Corte Penal Internacional en la posición de hacer eternos los exámenes preliminares, que se tiene que llegar pronto a una decisión si se abre una investigación o no.
Entonces está ese factor que hay un nuevo fiscal y está el otro factor que no es igual que un estado parte refiere a la situación directamente a la Corte, es como lo que proponemos, a que se abra porque le llegó una comunicación al fiscal y el fiscal decide, tiene que pasar por otro paso. Entonces, es sin duda más rápido si se hace a través de la referencia directa del Estado parte. Ahora, si se abre o no la investigación, o ya los tiempos de la Corte Penal, pues es un tema, por decirlo así, aparte, pero aquí yo creo que también sería muy importante que un gobierno de transición tomara la iniciativa de decir, o sea, bueno, el gesto simbólico para con las víctimas y también de esta voluntad de que se desea que se aclaren los hechos. Tania, ¿alguien del equipo de gobierno federal actual ha escuchado esta propuesta y ha expresado algún punto de vista? No que yo sepa, la verdad. Bueno, Tania, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que nos des luz sobre esta posibilidad, que es una posibilidad interesante, creo yo que sobria, cuidadosa, que puede permitir muchas bondades en este proceso tan agitado y tan eh, enrarecido que estamos viviendo en este tema. Tania, así es que a reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias. Sí, gracias. Y pues yo creo que efectivamente es muy importante también que las familias sepan que existe esta posibilidad, ¿no? Tania Atilano, pues muchas gracias, saludos, gracias por tomar esta llamada y seguimos en contacto. Gracias.